Desde Roncesvalles hasta el final. Voces antiguas cruzan el umbral, cruzando montes, ríos y senderos. El corazón se hace puro y sincero. Buenas tardes y bienvenidos a Hablando del Camino. En el episodio de hoy tenemos a Bea y Sergio. Como podéis imaginar, ya llevan unos cuantos caminos, así que hoy vienen a contarnos su experiencia. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Bueno, al final aquí venimos un poco a hablar del camino. Entonces, lo primero que me gusta preguntar es ¿cómo conocisteis el camino? Vale, pues yo la verdad que al final, pues un poco por toda la gente que te rodea, que siempre al final alguien lo ha hecho, ¿no? Y yo tenía varios amigos que lo habían hecho y pues bueno, cuando uno de ellos lo hizo, pues ya ahí como que se me metió en la cabeza y ya dije, lo tengo que hacer en algún momento, ¿no? Y bueno, pues llegó el momento y allí que me fui. Y en mi caso fue que, bueno, siempre escuchas del camino, habladurías y tal, el Camino de Santiago. Y en 2019 estaba yo pasando un momento emocional un poco malo y mi hermano y mi cuñada iban a ir. Y entonces dijeron, oye, ¿por qué no te vienes? Y realmente me sirvió mucho. Qué bueno. Bueno, al final, mira, yo siempre digo un poco en mis vídeos, ¿no? Que yo también comencé un poco como tú, Sergio, a hacer el camino, porque para mí el camino es como tu psicólogo. Y yo también estaba, la primera vez que lo hice, estaba así pasando un momento malo y dije, oye, la había visto como en internet, tal, no tenía ningún conocido, ningún amigo cercano que lo hubiera hecho, pero dije, oye, vamos a probar. Así que me gusta que lo hicieras así para hacer como esa desconexión mental. Qué Realmente bueno. Yo siempre digo que ese primer camino para mí fue un antes y un después. O sea, volví siendo diferente. Sí, yo creo que para todo el mundo, ¿eh? El primer camino siempre marca. Bueno, os iba a preguntar un poco también si lo hicisteis por motivo religioso o no, pero bueno, en principio si lo hicisteis por mí porque os lo comentaron amigos, no fue un motivo religioso. No, yo no. En mi caso. Vale. No, bueno, porque al final esto lo pregunto porque siempre cuando tú ves un reportaje del Camino de Santiago en televisión o algo así, siempre está como ligado a un acto religioso. Sí. Y obviamente hay mucha gente que lo hace por religión, pero hay muchísima gente que no. Muchísima que no. Yo tenía la sensación también de que era muy religioso el tema. Y luego cuando llegas te das cuenta de que no, cada uno tiene sus motivos, su meta, quiere superarse en X cosas y eso es lo bonito además, de que cada uno va por una cosa. Qué bueno. Una pregunta también que estoy haciendo a todas las personas que estáis participando es sobre la mochila. ¿Vosotros lo hicisteis con mochila? Sí. Sí. Vale. Entonces, es un objeto que en vuestro primer camino metisteis en vuestra mochila y ahora cuando habéis hecho otros caminos o si volvéis, no volveríais a meter, y un objeto que digáis, ostras, yo sin esto no iría al camino. Vale. Pues yo lo que no metería sería el bote de vaselina, que todo el mundo te lo recomienda, todo el mundo te dice, lleva vaselina para los pies. Y yo me lo llevé el primer día, o sea, el primer año, un pedazo de bote, me lo di un día y dije, esto no vale para nada. Y allí que se quedó. Y porque es eso, todas las cosas de medicamentos, yo creo que lo básico, porque luego allí eso, siempre hay farmacias, hay supermercados y si no, hay gente que lleva lo que tú no llevas y te lo dejan. Y luego lo que siempre llevaría, sí o sí, serían los palos. Que bueno, luego depende del camino que hagas, ¿no? Pero siempre te ayudan. En algún momento te hacen falta. Yo justo iba a decir el bote de vaselina porque sí, mi cuñada se obsesionó con las ampollas, que cuidado las ampollas, no sé qué, que yo no estoy tan acostumbrada como vosotros, bla, bla, bla. Y llevo un bote
que digo, ¿dónde vas con eso? Y al final ese bote nos lo íbamos turnando cada día y pesaba una barbaridad. Y nos lo dimos el primer día, cada hora y media parábamos y nos untábamos los pies, que encima es asqueroso, porque estaba obsesionada. Y luego al final, nada, al final eso nunca lo llevaría más. Y lo que llevaría, bueno, yo siempre llevo el reloj para ir marcando, me gusta que marque la ruta y en cuánto lo hemos hecho para saber el ritmo por kilómetros y todo eso, me gusta. Pero bueno, tampoco es fundamental, la verdad. Qué bueno. Pues yo, mira, debo coincidir con vosotros en los palos. Para mí los palos es algo imprescindible. Y debo decir también que yo soy team vaselina. ¿Sí? Yo todas las mañanas antes de salir vaselina, pero yo no llevo un bote grande. Yo llevo un tubo normal y cuando se me gasta voy a una farmacia y compro otro. Pero sí, yo soy otro obsesionado de la vaselina. ¿Pero has probado sin? Claro, ¿has probado a andar sin ello? Igual es placebo. Pues, oye, no lo sé, pero ¿sabes lo que pasa? Que desde el primer camino que hice, siempre me he puesto vaselina en el resto de caminos y jamás, tengo que decir, toco madera, que jamás he tenido una ampolla. Claro. Lo que funciona no lo cambies, ¿no? Ahí está. Entonces, oye, quizás sí que es un poco mental, pero ¿y si cambio y me salen? Al primer día, Ya. ¿Eh? Sí, Entonces, sí. Yo llevé también una cosa que venden en el Decathlon, que es una cinta que es anti-rozaduras, no sé si la has visto. Y para mí eso es la leche, vamos, porque aparte que no pesa nada, ¿sabes? Es como un esparadrapo y cuando tú notas que te está empezando a rozar el zapato, la bota, paras, te lo pegas en la zona donde está empezando a rozar y mano de santo. Yo no tenía ampollas en todos los caminos con eso. ¿Y si te sale entre los dedos? También te lo enrollas entre los dedos. Yo este año Como una momia. Sí, yo este año tuve una entre el dedo gordo y el otro así y me lo ponía así pegado y... Bueno. O sea, no ampollas, rozadura. Me empezó Rozadura. a rozar el calcetín, ¿sabes? Como que se me arrebujó o algo así y me puse ahí un cacho para que no me siguiera y genial. Y mira, ahora que habéis hablado de calcetines, una cosa que me acaba de venir a la mente. ¿Vosotros sois, en cuanto a los calcetines, obsesionados con calcetines de 20 euros antirrozaduras? No. Bobada total, ¿eh? Yo llevo los del Decathlon de montaña, vamos, los normales. Y yo además uso de talla niño porque tengo unos pies microscópicos y son los más baratos. Qué bueno. El primer año sí que me compré unos calcetines sin costura, especial, antiampolla, bla, bla, bla. Y el resto, nada. Normales, los de, bueno, no voy a decir marca, los de toda la vida de deporte y normal. Pues yo en eso coincido un poco, pero yo aún mucho más sencillo. Yo lo que hago es, antes de ir al camino, voy al mercadillo de mi pueblo y me compro los típicos paquetes de 3,5 € calcetines súper finos y yo lo que hago es le doy la vuelta a los calcetines y dejo la costura por fuera. Ah. Y entonces se te convierte en un calcetín sin costuras. Claro. Hundiendo al Decathlon, ¿eh? Al final, lo bueno, claro, o sea, al final lo bueno es que cuando se te van rompiendo, los vas tirando. Y ya está. Y has dicho que el camino, Sergio lo ha dicho, que le cambió un poco, ¿no? La vida, la forma de pensar. Y me gustaría saber cuál fue vuestra primera impresión cuando fuisteis al camino la primera vez, ¿no? O sea, una cosa que digas, ostras, a mí me sorprendió un montón en el camino esto. Positivamente o negativamente, eso ya. Pues justo por ahí van los tiros. Lo que más me sorprendió es que desde el primer día parece que todo el mundo te conoce, todo el mundo te da ánimo, tú das ánimos a todo el mundo, si ves a alguien parado le preguntas qué te ha pasado, te puedo ayudar. Hay como un compañerismo que es un poco, es magia, porque realmente son gente que no les vas a volver a ver la semana siguiente y nunca les has visto.
pero como que todo el mundo se ayuda, todo el mundo se anima, es eso, mucha cercanía. Y por eso dicen también que aunque vayas solo al camino, solo estás solo el primer día, porque después siempre vas acompañado. Sí, eso es, que yo es más o menos lo mismo, ¿sabes? Que al final no estás solo nunca. Yo que he estado, vamos, he hecho sola 2, nunca estás solo, ¿sabes? Para mis padres siempre me decían, es que vas sola, ten cuidado, no sé qué. Nada, al final es eso, nunca estás solo, siempre hay gente, siempre te ayudan si necesitas algo y eso es la magia, ¿no? Al final que tiene un poco el camino también. Coincido totalmente. O sea, yo, por ejemplo, en mi primer camino recuerdo que, bueno, al final vas a la expectativa un poco porque no sabes qué te vas a encontrar. Y a mí una de las cosas que me enamoró del camino fue, pues esto, que la generosidad de la gente, también no solo de los peregrinos, sino la generosidad de la gente cuando vas pasando por los pueblos, que pasas a las 8 de la mañana caminando, te encuentras a un señor paseando o que va a comprar el pan y buenos días, buen camino. No sé, Sí. a mí es algo que me encantó. Y bueno, como estáis viendo, os había pasado una lista de preguntas que me estoy saltando porque me las estoy inventando totalmente. No pasa nada. Y ya que me ha venido también a la mente que ya que Bea ha dicho que hizo el camino solo, me gustaría que ella, también como mujer, diese su opinión en cuanto a cómo es hacer el camino una mujer sola. Porque si tú miras un poco en redes sociales, en foros de debate o cosas así, hay muchas mujeres que tienen ese miedo o esa duda de decir, ostras, yo sola hacer el camino. Entonces, no sé, si puedes contar un poco tu experiencia, cómo te sentiste. Vale, yo he hecho 2 caminos sola y el que hice con él hice 6 días o 7 sola y el resto con él. Entonces, yo el primero que hice fue el inglés, que sí que es verdad que es un camino que hay muy poca gente, por no decirte que casi nadie, o sea, vas literalmente solo andando todo el camino. Luego sí que es verdad que llegas a los albergues y hay mucha gente y no te explicas de dónde han salido, pero lo que es en el camino vas prácticamente solo. Y eso, lo que te comentaba hace un rato, que mis padres estaban preocupadísimos porque era mi primer camino, iba sola y encima eso, durante los días por el camino te encontrabas súper poca gente. Y es eso, yo creo que es muy seguro, o sea, yo no en ningún momento tuve miedo o me pasó nada, entonces yo creo que es súper seguro, no sé. Además, eso que está, porque claro, me decían, a ver si te vas a perder, a ver si... Y es que es prácticamente, es que es imposible, o sea, estás guiado todo el rato y si no, ahora mismo hay 1000 aplicaciones que te pueden guiar que no te pierdes. Y luego sí que es verdad que el segundo camino ya era el portugués por la costa y ahí sí que te podías aburrir de gente y entonces, bueno, pues todavía más seguro aún, ¿no? Porque cuanta más gente, pues sí, cualquier cocina que te pueda pasar, sabes que va a haber alguien que te va a poder ayudar. Entonces, recomendarías, ¿no? Hacer el camino sola. Es más, yo cada vez que me preguntan, seas hombre o mujer, yo te recomiendo hacerle solo por lo menos una vez, porque es otra experiencia que tienes que vivir. Coincido contigo totalmente. Bueno, ahora vamos a hablar de uno de mis temas preferidos en este podcast que estamos grabando, que es el tema anécdotas del Camino de Santiago. Entonces, si queréis contar alguna anécdota curiosa, graciosa. Mira, voy a empezar yo retomando el tema de mi cuñada y la vaselina. Mira, se tiraron mi hermano y mi cuñada como 4 o 5 meses saliendo todos los domingos a pasear con las botas o las zapatillas que iban a llevar al camino para darlas de sí por eso, porque estaban obsesionados con las ampollas. Y a mí me llegaron las Salomon, las zapatillas, sí, una semana antes de hacer el camino. O sea, no pude. Las llevé sin estrenar, con la etiqueta y todo. pues. Y me decían, buah, ya verás el primer día la ampolla o te va a mancar y tal. Mira, terminé el camino intacto, súper bien. Y ellos terminaron, mi hermano con un pinchazo desde el tobillo hasta la cadera que no se podía mover y mi cuñada con 7 ampollas. 7.
Pero la anécdota viene a que este camino, el último, el de este año, unos días antes de empezarle, bajé a comprar algo que necesitábamos para comer y como había prisa, me puse las zapatillas sin calcetines. Ya se empieza a reír. Y bajé rápido y subí. Bueno, pues en 2 minutos me hizo una rozadura justo antes de empezar el camino y fui todo el camino con unas rozaduras que me había hecho aquí en casa. O sea, fíjate. Durante el camino no y antes de salir sí. Es que también... Esa es una. Sí. Yo, bueno, pues no sé, así del primer camino que te comentaba que eso, que ibas solo prácticamente todo el camino, ¿no? Que a lo mejor, ¿sabes? Me cruzaba con alguien cada 2 horas andando o algo así, porque además yo ese primer camino, como era el primero, como que me lo tomaba con mucha calma y ya estaba andando como muchas horas, ¿no? Y claro, mi madre todo el rato me preguntaba, hija, pero no te encuentras con nadie, no te hace nadie compañía, no sé qué. Y es que era literal que iba sola y con las únicas personas que me encontraba todo el camino era un matrimonio, pero eran chinos. Entonces no hablaban español, solo hablaban chino. Y claro, yo decía a mi madre, mamá, es que solo hay un matrimonio chino. Digo, ¿y qué quieres que hable con ellos? Digo, si no puedo hablar nada porque no hablan español. Así que fueron mis compañeros de camino, pero no hablábamos nada, solo hola y adiós. Bueno, es cierto, yo lo hice este último año, el inglés, y sí que es cierto que hay poca gente nacional en este camino. Sí. Sí, yo también me encontré con muy poca gente de aquí. Sí que es cierto. Ya te digo que pero... durante el tiempo que estaban dando, súper poca gente y eso, casi todos ingleses o este matrimonio chino así, pero españoles poquitos. Luego ya, según te vas acercando a Santiago los últimos días, sí que puedes ver alguna más gente, ¿no? Como en todos los caminos, pero los primeros días sí que es verdad que muy poca gente española. Y creo que es aquí, no, espero no equivocarme, pero tú pasaste por el mítico Casa Belina, las 2 señoras estas que son muy famosas en el camino inglés, que tienen un bar, ¿no? No me di cuenta. Yo creo que no. ¿No? Igual me lo pasé, no sabía que era ahí. No, era que me ha venido ahora a la mente. Porque mirando al suelo. Sí, no, en el camino inglés hay, bueno, son una pareja, 2 hermanas, muy, bueno, no sé, tendrán ya 60 o 70 años, pero que son como que cuidan mucho a los peregrinos y tal, y justamente, no recuerdo si es en la etapa 4 o en la etapa 3, tienen un bar allí y, bueno, pues llegas allí al bar, te ponen una banqueta para que apoyen los pies. Ah, pues Sí, no las vi. Igual ni paré, ¿sabes? Porque ya te digo que como iba sola tampoco sabía, era el primer año y no sabía tampoco mucho. Yo iba parando donde iba pillando, pero no sé. ¿Nunca os habéis perdido o desviado del camino? ¿No os ha pasado nunca de...? Yo el año pasado me pasó, a ver, me perdí, fue como media hora, 1 hora. Bueno, que eso es mucho, pero porque fue que había como un desvío para ir a ver como una iglesia, una cosa así, que estaba, o sea, no era el camino, pero te lo marcaban como que se podía ir, ¿no? Y yo dije, digo, no voy a tirar, digo, porque es media hora entre que voy y media hora entre que vuelvo, pues eso, 1 hora. Y yo iba ahí en mi cabeza con que no. Y claro, yo iba siguiendo las flechas y de esto que era bajar y luego tenías que girar como para subir otra vez. Claro, y yo no vi el chisme este del camino y vi a un chico allí sentado más adelante y yo tiré y cuando me di cuenta y levanto la cabeza, estoy delante de la iglesia esa. Y ya cuando digo... Bueno, al final la viste. Se perdió a medias. A ver, era muy bonito, eso sí que es verdad, pero no tenía yo ganas de ir y al final pues fui y con las mismas pues me volví. Yo reconozco que alguna vez me he despistado un poco y he tenido que dar media vuelta. Porque yo me pasa que cuando llevo, no sé, 10 o 15 minutos que no veo ninguna flecha ni pintada en el suelo, ni un mojón con una flecha, no, digo, sospechoso. Sí, entonces ya cojo el móvil y digo, a ver, la app. A mí también me pasa eso, ¿eh? A mí también. Yo en cuanto llevo un ratillo que no veo nada, digo, uy,
digo, a ver si me he equivocado, y sacas ya la aplicación y dices, no, voy bien. Y además es esto, porque si haces un camino así un poco más solitario, como puede ser el inglés, no vas siguiendo a nadie, porque si no, tú vas, por ejemplo, por el camino francés y ves gente que va andando, entonces es que no tienes ni que mirar las flechas muchas veces porque va todo el mundo. Seguir a la gente te va. Sí, sí. Hay una anécdota, bueno, de este camino. Bueno, más que una anécdota, es como una gran casualidad. Porque sí, es verdad. Conocimos a un chico, Guille se llama, y le empezamos a preguntar de dónde soy, no sé qué, y decimos, somos de Valladolid, pero vivimos en Elche ahora. Y dicen, yo también soy de Elche, anda. ¿Y dónde vives? Y le decimos la calle y dice, pero si es la calle al lado de la mía. Le digo, bueno, y dice, voy al gimnasio ese, que era el mismo al que vamos nosotros. Ostras. Y juego al pádel en este club, que es el mismo al que juego yo. O sea, no le había visto en mi vida, pero es que la gran casualidad es que nosotros nos acabábamos de mudar a Elche un mes y medio antes del camino. O sea, es como que, y justo coincidimos en los mismos días con ese chaval, y al final, pues aquí, claro, nos vemos, quedamos con él y tal, de vez en cuando. Qué bueno. Una gran casualidad. O sea que conserváis amistades del camino, aparte de este chico, ¿sí? Sí. Desde el primero, y de vez en cuando hablamos, o si ocurre algo importante como que, bueno, hace poco tuvieron un niño, una pareja que conocimos y eso, tenemos un grupo todavía y nos vamos contando las novedades. Qué bueno. Esto también es una parte muy bonita, al menos para mí, del camino, que es esta gente que vas conociendo que, no sé, para mí es muy difícil de explicar a alguien que no ha hecho nunca el camino, porque yo cuando vengo aquí, ¿no? Y le explicas a lo mejor a la familia, a los amigos, le explicas un poco del camino, yo siempre les digo, es que, por ejemplo, tú vas caminando un día o conoces un día a una persona en el camino y para mí es como un día equivale a un mes. Eso te quiero decir, como pasas tantas horas juntos, caminas, y luego si coincidís en el albergue, etcétera, pues entonces, no sé, es algo tan intenso que conoces mucho más a las personas que quizás en la vida real. Sí. Si estás un camino entero con una persona de principio a fin, le conoces como de toda la vida. Sí. Te digo. Te voy a contar una anécdota que me acabo de acordar. Buena. Y bueno, te hemos dicho que nosotros yo no lo he hecho en ningún momento por tema religioso, ¿no? Entonces, yo el primer año, cuando llegué a Santiago, pues yo dije, bueno, yo a la catedral dentro no voy a entrar, digo, porque, bueno, aparte que normalmente hay una cola horrible para entrar, dije, yo no voy a entrar a rezar ni a pedirle nada, digo, porque yo lo que es idea no tengo, ¿no? De esto. Y al final, pues bueno, la gente dijo, ¿cómo no vas a entrar ya que has llegado? No sé qué. Bueno, que al final entré, ¿no? Y bueno, entras, ¿no? Y está ahí pues toda la estructura esta y para que veas la idea que yo tengo. Y me pongo y me dicen, bueno, aquí pues tienes que pedirle a Santiago pues lo que tú quieras, no sé qué, no sé cuántos. Vale, bueno, te pones ahí, pides lo que quieres, ¿no? Y de esto que pues le saco una foto y ya cuando llego a casa pues me pongo a hablar con un amigo que sí que es muy religioso, ¿no? Y de los que reza y tal. Y me dice, bueno, es el que hizo, uno de los que hizo el camino. Y le digo, pues tal, ya has hecho el camino, tal, no sé qué. Y me dice, y pues joder, yo no me acuerdo de cómo es por dentro de la catedral, no sé qué. Y digo, pues justo he hecho una foto. Digo, te la enseño. Y se la estoy enseñando y le digo, pues mira, aquí está Santiago, no sé qué. Y se queda así, súper pillado y me dice, vea, ese no es Santiago. Y digo, ¿cómo que no es Santiago? Dice que no, dice, y le digo, pues bueno, pues yo a ese es al que se lo he pedido. O sea que, yo a ese le he pedido algo. Si me lo concede, que le hagan santo también. Es que antes, ahora diría que no, o creo que yo los 2 últimos años creo que no se podía, pero antes sí que podías subir y estaba la figura de Santiago y podías. Claro, es que eso es lo que me pasó, que el primer año fui justo después de pandemia, fui en el 21, entonces no le tenían para que se pudiera pasar, entonces ahí Fue me mi primer año también.
me descuadró y no le ubicaba yo. Luego ya los demás años sí, porque está la gente pues pasando para besarlo y eso. Pero el primer año estaba un poco desubicada yo. Bueno, mira, quién sabe, a saber qué santo sería ese, ¿no? Luego se lo reenvió a Santiago. Sí. Era el que cogía nota. Y, bueno, ¿qué caminos habéis hecho? Vale, yo he hecho el inglés, el primero, luego hice el portugués por la costa, pero no lo hice entero porque no tenía tiempo, empecé en Bayona y luego sí que he hecho el primitivo entero, también ¿desde dónde es? Desde, no sé dónde empieza ahora, se me ha ido. Oviedo. O desde Oviedo, es. Oviedo. Y yo hice el primero en el 19 con mi hermano y mi cuñada, el francés, no entero. Y este último que ha sido el primitivo. Tampoco entero. O sea que Bea no ha hecho el francés. No. Es raro, esto sí que es curioso, o sea, porque normalmente es como que la gente empieza, ¿no?, por el francés y luego ya se aficiona y va a otros. Yo cuando acabé el primero, que fue el inglés, dije, a partir de ahora, digo, si puedo, todos los años voy a hacer uno. Pero también me propuse que si podía el francés o no hacerle o si le hago algún día, que sea entero. Porque es eso, con los últimos 100 kilómetros al final es como mucha aglomeración de gente, de más... Y ahí es, yo creo, donde pierde un poquito el encanto, el camino. Pero, bueno, no sé. Hay mucho hater del francés, pero a mí me gustó. Sí, no tiene nada que ver. Pero que yo hay mucha gente cuando te acercas a Santiago, sí, es verdad, pero te pasa en todos. Sí. Pero antes es bastante bonito y se va bien, no hay mucha gente. Pero es que el problema es ese, que como casi todo el mundo hace los últimos 100 kilómetros, en el portugués a mí me pasó lo mismo también, ¿eh? En cuanto... Desde Tui. En cuanto se une con el del interior, ya empiezas a tener gente. Y bueno, en este último, en el primitivo, también el último día, que no me acuerdo desde qué pueblo salíamos. O Pedrouzo. Ya no me acuerdo, pero el último día sí. Y era, o sea, una romería, desde primera hora de la mañana, que salimos de noche. Pero ese es día. normal, eso te pasa en todos. Bueno, en el inglés no. No, en el inglés no. Hay muy poca gente. Hasta que no entras a Santiago no te encuentras con tanta gente. Eso es cierto. Sí. Pues mira, yo por ejemplo, yo sí que he hecho el francés entero y para mí, a ver, yo diría que son como dos caminos distintos. O sea, como un camino hasta Sarriá y luego los últimos 100 kilómetros. O sea, para mí, no sé, las primeras etapas del camino francés, o sea, es de lo más bonito que yo he recorrido. Luego sí que es cierto que tiene esto, que tiene mucha gente, pero yo quizás, yo tampoco he vivido tanto esa aglomeración, o sea, la he vivido porque es imposible, pero es que yo normalmente salgo muy temprano. Yo antes de que amanezca he salido a caminar. Entonces, como las 2-3 primeras horas, voy tranquilo, solo. Entonces, nosotros somos de cerrar el Valverde. No, de tanto no. Pero yo el primer año sí que, eso, como iba sola y me daba un poco de cosa salir de noche, salía pues como a las 9 o a las 10. Pues, el segundo año sí que salía pronto, por eso, porque quería llegar como pronto porque al final el portugués, pues cuando llegas son pueblos o ciudades más grandes, entonces tienes como más cosas que hacer, entonces pues va a llegar un poco más pronto. Y este último año sí que hemos salido, bueno, cuando lo he hecho sola sí que salía un poco más pronto, pero cuando salía con él... Un día se le olvidó poner el despertador. Es verdad. Y salimos, además era el día que salíamos de Lugo. De Lugo. Se me olvidó completamente y cuando me despierto digo, pues, hay bastante luz, o sea, pega ya bastante el sol ya, y es que eran las 10, creo. Y recién despertado. Y ese día además era un día largo, yo creo, ¿verdad? Sí. Sí, salimos... Yo de normal me levanto a las 6 y a las 6:30 estoy caminando ya. Sí. Yo el segundo año también lo hacía súper pronto. O sea, sí que es cierto que a veces es un poco
peligroso, entre comillas, porque yo voy con mi luz frontal y si te toca una etapa que vas por medio del bosque es como ves esos ojitos que se iluminan por los lados de los animalillos que hay. Pero, no sé, eso sí que es paz, o sea, que no escuchas absolutamente nada y me gusta, porque yo, por ejemplo, yo intento que a las 12 o la 1 estar ya en el destino. Claro. Entonces le meto caña a las primeras horas y me evito también como esas horas de calor y también al sudarte menos los pies, evitas un poquito más las ampollas. Sí. Este año nos recomendaron, no me acuerdo la etapa, la verdad, nos dijeron los del pueblo que no saliéramos antes de las 6 o 7 porque había osos en los primeros metros. Sí, había como una reserva o algo así muy cerca, entonces que si salíamos muy pronto por bosque y tal, que podíamos tener sorpresas. Entonces nos recomendaron que saliéramos de día ya. Yo dije, esta es la mía. Hombre, claro, también te digo que si a mí me dicen eso, quizás apuro un poco más y me quedo un ratito más. A las 11, ¿no? Claro, te quiero decir. No es que diga, bueno, es que hay perros sueltos. No, claro, si hay osos. No, eran osos. Si fueran perros, ya. Bueno, pero osos ya claro. Te lo pienso 2 veces. Pero sí. ¿Y tenéis algún camino pendiente? O sea, como en mente de decir, yo tengo muchas ganas de hacer este camino. Yo tengo muchas ganas, desde que hice el primero me empezaron a hablar muy bien del norte. Acantilados, mucho verde, playa, aunque dicen que es bastante duro, pero digo, es que ese le tengo que hacer, aunque sea en bici, que también quiero hacer uno en bici o andando, me da igual. Pero ese hay que hacerle y seguramente pronto. Sí. Yo tengo ganas de volver a hacer el portugués por la costa, pero desde el principio y con la variante de espiritual. Porque cuando lo hice, claro, eso, empecé desde Bayona y yo no sabía que había esa variante. ¿No? Sí que es verdad que en el mapa te ponen como variantes, pero yo siempre tiro por la normal, normalmente. Y luego con unos chicos que conocí allí en el camino, cuando llegaron a Santiago, retrocedieron esas, no sé si son 4 etapas o 3 etapas, e hicieron ese tramo espiritual. Y yo me quedé ahí con esa espinita porque, claro, teníamos eso, un grupo de WhatsApp y nos iban mandando fotos y digo, qué chulo. Y hay un cachito que lo haces en barco y tal y molaba un montón. Y eso, me quedé con ganas también porque dicen que las etapas más bonitas son la de Portugal, claro. Y yo pues justo empecé ahí en Bayona, que ya era Galicia. Yo te digo, yo he hecho el portugués, pero yo lo hice el central, no lo hice por la costa. A mí me gustó mucho. Sí que es cierto que es duro porque Portugal es todo de adoquines y te dejan los pies. O sea, es increíble. Y luego yo sí que me metí por la variante espiritual y yo se la recomendaría a todo el mundo. O sea, para mí es increíble. Y ese tramo, hay un día que lo haces con la barca. Además, lo haces, bueno, nosotros lo hicimos creo que a las 6 de la mañana o así. O sea, ese día sí que madrugamos de verdad. Y ves amanecer en la barca, pasas por allí, por la ría esta y es súper bonito. Llegas, si no recuerdo mal, llega hasta Padrón. Y luego ya en Padrón o te quedas allí o caminas. Sí, eso es. Es muy bonito. O sea, además, porque este camino pasa por se llama Ruta de Pedra e Agua, que es como una reserva natural de allí de Galicia. Es impresionante. Sí. Así que te lo recomiendo que si vuelves, lo hagas. Sí, sí, la verdad que tengo ganas de hacer eso, aunque ya haya hecho esas etapas, pero bueno, al cambiarlo por el espiritual, pues ya hay algo diferente. Aunque repitas 2 o 3 etapas, las demás van a ser diferentes. Qué bueno. Pues ya digo, te lo recomiendo porque te encantará. Y bueno, hablando un poco antes, decías también que el camino a Sergio le cambió un poco la vida, pero a ti, Bea, también te cambió un poco, porque después de hacer el camino, también decidisteis que, bueno, enfocar vuestra vida un poco a viajar, ¿no? Y decidisteis montar una agencia de viajes. Eso es. Pues sí. El proyecto lo teníamos más o menos en mente, bueno, más o menos, era una idea que teníamos y tener un negocio nuestro propio que fuera online para ganar libertad,
Y este camino, como al final tienes tantas horas de pensar, de hablar con la persona que tienes al lado y demás, pues lo fuimos dando forma. Y nada, y cuando llegamos a casa, pues nos pusimos manos a la obra y lo montamos. Entonces, es una cosa que podemos hacer desde cualquier lugar y nos permite, por ejemplo, la idea que tenemos de hacer al menos un camino al año, mientras sigues trabajando y sigues activo. Entonces, ahí lo dimos forma. Qué bueno. Y, por ejemplo, ya que tenéis una agencia de viaje, quitando el Camino de Santiago, un lugar en el mundo que hayáis visitado y digas, este sitio se lo recomendaría a todo el mundo porque a mí me impresionó. Yo he estado en muchos sitios, pero yo creo que en cultura y en un poco en todo, tanto Egipto como Jordania son impresionantes los dos. Y bueno, el país como tal y luego lo que ves allí, claro, que bueno, las pirámides no te las imaginas, o sea, por mucho que veas fotos no te las imaginas. Y luego en Jordania, Petra, lo mismo, o sea, tú puedes ver fotos de Petra que cuando estás allí, o sea, no te imaginas lo que es. O sea, la dimensión sí. y lo que te impacta. Tenerlo delante. Sí, sí. Es más, nosotros en Jordania, cuando bueno, hemos estado ahora hace muy poco, en enero, nosotros, el típico recorrido de Petra, porque Petra no es solo la fachada, ¿sabes? Es como un complejo muy grande y lo puedes empezar por dos partes, o por el principio o por el final, depende del tiempo que tengas, ¿vale? Si tienes todo el día, pues puedes empezar desde el principio, ir hasta el final y luego volver hasta el principio. Y la fachada está como a 1 kilómetro y algo desde el principio. Y nosotros, como íbamos con el tiempo súper justo, empezamos desde el final. Entonces, no sabíamos en qué momento íbamos a llegar a la fachada. Entonces, en vez de entrar de frente y topártela de frente, entramos como por un lateral y yo me asusté y todo cuando la vi. Porque entras y claro, entras como a una zona que no hay nada y hasta que no te giras no la ves. Y es que encuentras aquí. No te la esperas, sí. Sí, sí. Y yo, mira, por no repetir y por no irme tan lejos, aquí más cerquita te diría que un lugar que me impresionó fue Ibiza. Porque fui a Ibiza no de fiesta ni de nada parecido. ¿Te imaginas? Las discotecas, una pasada. Las discotecas de Ibiza increíbles. Increíble. No, fui a buscar calas escondidas y, vamos, digamos, ver todas las calas preciosas que hay allí. Y es que algunas son pura magia. Ese color de agua, esa limpieza, esa paz, yo no la he encontrado en ningún lugar y a mí me encantó. Petra no lo he visto, pero las calas de Ibiza sí, así que coincido contigo que son increíbles. Pues si no sé Petra, ya sabes. Pues mira, no sé si habéis estado alguna vez, pero a mí uno de los sitios que he visitado que más me ha impresionado es Auschwitz, el campo de concentración. Yo he estado en Berlín 2 veces, pero estuve en un campo de concentración que hay allí en Berlín que tiene un nombre muy raro, que no te lo voy a decir porque lo voy a decir mal. Y no es tan grande como el de Auschwitz, pero también impresiona. Bueno, yo creo que todos los campos impresionan, aunque sean pequeños. Qué bueno. Y nada, para ir ya terminando la charla, os diría que imaginaros que una persona está viendo este vídeo porque tiene pensado hacer el camino por primera vez. Entonces, no sé si darle un consejo, aunque no me gusta tanto esto como de dar un consejo a alguien, pero sí una reflexión o algo que le diríais a vuestro amigo más cercano, si os dice, quiero hacer el camino, pero tengo dudas. Pues que no se lo piense. Yo le diría que no se lo piense, o sea, que vaya y lo disfrute. Porque cuanto más lo piense, es peor. Yo le diría, hazlo y que no escuche a los negativos de vas a tener pinchazos, dolores, ampollas, te vas a mojar si llueve, lógicamente, etcétera, etcétera. Pero si eso pasa, pues pasó. Pero como al final en el camino
cada uno va a su ritmo, encuentra su forma de hacerlo, de terminarlo, no pasa nada, porque no es llegar a Santiago y que te den la compostelana. El camino es todo lo que pasa hasta que llegas ahí. Entonces, da igual todo eso que dicen que te va a pasar, porque a mí, por ejemplo, nunca me ha pasado ninguna ampolla ni nada, a ti tampoco. Entonces, bueno, pasa, pues pasó, pero vas a llegar y se disfruta mucho, y no conozco a nadie que haya hecho uno y haya dicho, no hago nunca más uno. Nunca he conocido a nadie así. Además, hay gente que te dice eso, o que no puedes, o que no vas a llegar, o que mejor, o sea, más fuerza te va a dar para llegar, porque a mí me pasó en el primer camino, que eso era mi primer camino, y yo la verdad que no soy una persona de hacer mucho deporte ni andar demasiado. Todo el mundo me decía, ¿por qué no vas a llegar? ¿Por qué no te va a tener que ir a buscar? ¿Por qué no sé qué? O sea, todo era, no vas a llegar, ¿no? Todo el mundo. Y yo, sé que es verdad que es un camino muy corto, pero el inglés es duro, aunque sea corto. Y yo ya era por mis narices que yo llego a Santiago. O sea, aunque llegue muerta, pero llego. Así que... Hay que hacerlo. Esto que decías, lo de no vas a llegar tal, yo recuerdo cuando hice el primer camino francés entero, que decían, ¿y cuánto vas a caminar? Decía, 800 kilómetros. Decían, ¿pero cómo vas a caminar 800 kilómetros? No sé qué. Y yo recuerdo que el primer día que llegué, veo que hay personas de 80 años con sus mochilas. Y entonces, en ese momento dije, o sea, tú me estás diciendo que yo con 30 años no voy a ser capaz, y estas personas con su mochila, con 80 años, es imposible. Ese fue el momento en el que dije, del tirón. Y luego, aparte, yo tengo una teoría, que hay mucha gente que coincide conmigo, no sé si vosotros coincidís, pero para mí en el camino hay un punto mental que son los 3 primeros días. Una vez pasas el tercer día, porque el tercer día te salen todos los dolores de tu cuerpo. Una vez pasas ese tercer día, que normalmente es malo para todo el mundo, puedes pasarte caminando el tiempo que quieras que no te duele nada. Ya vas en piloto automático. Sí. Yo sí que es verdad que el primer camino fueron 5 días, el segundo fueron 6, creo, ya no lo sé. Y este último han sido 13, y sí que a mitad de camino tuve ahí un bajón, porque ya era eso, me dolía todo, porque me dolía la rodilla. Aparte llegó él. No, pero te cortó tu tranquilidad, tu paz. Me dolía la rodilla, me dolía la cadera, me dolían los pies, los gemelos. Yo decía, es que no voy a llegar. Digo, ¿por qué me he metido en esto? Yo decía, digo, me duele todo. Y ya nada, al día siguiente me desperté y ya se me había pasado todos los males. Y para adelante. Sí. Pero que también es normal que tengas días de bajón de eso, de que te duela todo, de que al final vas mucho tiempo solo, entre comillas, piensas muchas cosas, te vienen muchas cosas a la cabeza, y ya no es que te duela o no te duela, también es psicológicamente que tienes demasiadas cosas en tu cabeza en ese momento y te da bajones, y es normal. Y por eso cuando llegas a Santiago sueltas todo y ya está, como nuevo. Sí, cierto. Y bueno, ya para terminar, pues nada, si nos queréis contar un poco también sobre vuestra agencia, o si tenéis redes, Instagram, tal, y queréis decirle a la gente dónde os puede encontrar, pues adelante. Quiero decir que aparte de que lo digan ellos, yo igualmente en la descripción del vídeo también lo escribiré, por si acaso. Vale, pues cuéntales un poco de qué va nuestra agencia. Es una agencia de especialidad, digamos. Nos especializamos en las maravillas del mundo, por eso Egipto, Petra, etc. Solo nos especializamos en eso. Lo hacemos como un rollo aventurero, coleccionable, cultura en general. Y nada, pues nos pueden encontrar en todos los sitios. Nos llamamos 7 Rumbos, por las 7 maravillas. En Instagram es 7 Rumbos guión bajo, sí. Y en Facebook 7 Rumbos. Es un loguito así verde, como una florecita. Perfecto. Y somos TikTok, web, ¿no? Sí, tenemos TikTok, tenemos Instagram, tenemos YouTube, tenemos página web. Todo. Tenemos todo. O sea, que el que no se encuentre es porque no quiere. Oye, esas facilidades las hay todas. Sí.
Pues nada, perfecto. Daros las gracias por haber participado, por contar vuestra historia. Nada, espero que os lo hayáis pasado bien, que a la gente le guste también vuestras anécdotas y vuestra aventura. Y nada, solo deciros que a ver si algún día nos encontramos en el camino. Ojalá. Seguro. Muchas gracias a ti. Gracias a ti. Ha sido un placer. Igualmente. Chao. Adiós. Chao. El camino te espera para transformar.